Bien, gracias y paz a cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de su Hijo Yeshua, el Salvador. Quiero continuar con los preceptos negativos, los preceptos que no debemos de hacer, que debemos de guardar de no hacerlos, de no provocar a Dios, de no hacerlo enojar. ¿En qué refiere esto de no hacer y de hacer? Positivo y negativo. Positivo es que debes de hacerlo, negativo es que no debes de hacer. Vamos con tres negativos, que no se deben de hacer. Pero quiero comentarles algo antes de iniciar con los preceptos, en las consecuencias de no guardar los mandamientos o las mitzvot del Eterno. El libro de Zohar significa del hebreo esplendor. Es una revelación que le dio a un grupo de personas que se encerraron, se metieron a disertar. Pero ¿de dónde disertan? El Zohar enseña, ¿sí?, que todos los mandamientos, todas las mitzvot de la Torah corresponden al nivel del alma, al nivel de Nefesh. Y por extensión corresponden al reino. Por consecuencia corresponden al Malkut y a la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La presencia divina, el Ruach, el Espíritu de Dios. Así que, ¿de dónde lo sacan ellos? ¿De dónde lo promueven ellos? ¿A qué refiere que los preceptos están al nivel de nuestros deseos? Al nivel de nuestra alma, o sea, no son nada más superiores. Sí, Pablo hablaba de algo espiritual, pero nuestra alma es algo espiritual, pero va basada en los deseos. Entonces, ¿de dónde refiere tal cosa? Vámonos a Levíticos capítulo 4, versículo 2, que está en la Torah, en la instrucción de Levítico. Dice así: habló el Eterno a Moisés y le está diciendo, versículo 1, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos que Dios les dio sobre cosas que no han de hacer, estos son los preceptos negativos, e hiciera algunas de ellas, ahí estamos viendo los preceptos negativos, y hace algo de ellas, de esos preceptos negativos, la palabra que nos está reflejando ahí como persona es la palabra Nefesh. Entonces nos está bajando, que dice así: dile a los hijos de Israel, si alguna alma pecare, si alguna alma infringe la Torah, hace mandamientos que no debe de hacer por ignorancia, que eso es el hierro, ¿sí? Te está bajando que todos los mandamientos están al nivel del alma, a nivel del deseo, que puedes y sí puedes dominar. Porque el pecado, la infracción, entonces ¿a qué daña? El alma. Y estás a nivel del reino, el Malkut, y donde el espíritu, el Ruach, se mueve. Porque al violar la ley de Dios, estás rechazando su voluntad. Al rechazar los mandamientos, las mitzvot, rechazas su voluntad. ¿Por qué? ¿Cómo dice Juan 14:15? Pero vamos a leer desde así el 15, el 16. Dice así la carta de Juan. Recuerden que San Juan fue añadido. Es la carta del apóstol Juan. Si me amas, guarda las mitzvot. Y fíjense, dices, ¿qué tiene que ver entonces? Ok, guardo, si me amas, nuestro nivel es el alma, es la Nefesh, y estamos al nivel del reino. ¿Y qué más nos acompaña? La Shekinah, el espíritu, el Ruach. Por eso dice, la promesa del Espíritu de Dios. Tal cual. Juan nos está hablando de lo que decía el maestro: si me amas, guarda los mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él te dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Ruach, para que tengan la Shekinah de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará
El nivel del reino, el nivel del Malkut, está a nivel de nuestros deseos, de la Nefesh, y el Ruach nos viene a ayudar para poder cumplir los preceptos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Del griego, si me amas, es ágape. El número 25, ágape del griego. Es decir, abraza la voluntad de Dios, elegir sus elecciones y obedecer a través de su poder. Es la Shekinah, el poder es el espíritu. ¿Dónde lo dice? La ayuda de estudio de las palabras del Strong dice el número 25, ágape, propiamente prefiere amar. Para el creyente prefiriendo vivir por el Mesías. Y nos da primera de Juan 4, 9 y 10. Es decir, si se acuerdan la carta de Juan, ¿cuál es? Primera de Juan 4. ¿Y cuál es el anterior? El capítulo es 3. Y nos está hablando de toda la ley. Lo que es pecado, lo que es pecado. Entonces el amor se refleja en los preceptos. Es decir, abrazar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Elegir sus elecciones y obedecer a través de su poder. ¿Cuál es el poder que nos dio? La Shekinah, el Ruach, el poder del Espíritu, para poder cumplir los mandamientos. Se refiere de manera preeminente a lo que Dios prefiere como amor. Y nos da 1 de Juan 4, 8, 16, versículo también 16, lo que refiere al ágape. ¿Sí? Entonces te está diciendo que debes de abrazar la voluntad de Dios, es decir, sus mandamientos. Porque sus mandamientos, ¿qué es lo que reflejan? El amor a lo que Dios prefiere. Porque fíjense, 1 de Juan 4, 8, versículo 8. El que no me ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la base de estos dos textos, esos dos versículos? Primera de Juan 3, 4. El infringir la ley es no amar. Pecas, violas la ley. ¿Cuál es la base de todos los mandamientos? Los resumió el maestro. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás, ágape, harás la voluntad de Dios. ¿Eso es amar? Ágape, amarás. También lo dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor. Todo ese de Juan, desde el 3, 4 y 5 de los capítulos, nos están llevando a cuál es el amor. Por eso te dice, infringir la ley de Dios, no obedecer los mandamientos, no obedecer las mitzvot, no obedecerlo es no amar a tu prójimo. Porque, ¿cómo dices amar a Dios y aborreces a tu hermano? Porque la base de los mandamientos, repito, ágape, amar a Dios. Ágape refiere a la relación como hermanos, con amor, tolerancia. Ya se nos ha explicado, es tolerancia al prójimo. ¿Por qué tolerancia al prójimo? Porque tu hermano, ese amor ágape, te está diciendo convive y tolera. Tú con tus hermanos te pudiste haber desgreñado y haberse sacado mole de la nariz, pero a los 10, 20 minutos ya están abrazados como si nada. Porque es tu hermano. Ay, ¿cómo crees? Pues es mi hermano. ¿Y cómo los defienden allá afuera? Yo le puedo pegar a mi hermano, pero alguien que le pegue a mi hermano, eso no lo voy a permitir. Es ese amor que no se tolera, se aguantan, se soportan. Eso te está diciendo, entonces, eso es lo que la base de los mandamientos para con Dios, amar al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la base? El ágape. Para que el Ruach no sea parte de ti. Si me amas, dijo el maestro, guarda mis mandamientos. Entonces, pero si tú no los obedeces, ¿qué estás rechazando? La voluntad de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué es eso? El Malhut, el reino. Entonces, ¿qué también rechazas aparte del reino? Reinado, Dios reina en mí, Malhut. ¿Por qué llegaba el maestro y decía, el reino de los cielos se ha acercado?
al Mesías. Sí, pero ¿qué refiere? ¿Qué viene a pagar el maestro? Las infracciones, ¿para qué? Para que ya no infrinjas la ley de Dios, el reino, el mover de Dios, la voluntad de Dios, que son sus mitzvot, sus mandamientos, vienen a esta tierra. Entonces, si tú rechazas esos mandamientos, estás rechazando el reino, estás rechazando su ruach, estás rechazando su shekinah, lo que te va a mover a ti a hacer lo que es correcto, lo cual es su voluntad, que son la base de sus mitzvot, sus mandamientos. Así de simple. Lo dijo el maestro. Si me amas, guarda Torah, guarda las mitzvot, guarda los mandamientos. De los 365 negativos, vamos a ver 3 mandamientos, el número 53, 54 y 55. ¿Qué dice el 53? Una israelita no puede casarse con una monita o una moabita, aunque se conviertan. O sea, a ver, espérame. Vamos a ver las características de todos estos preceptos para poder entenderlo y después lo vamos a bajar a nuestro entendimiento, a cómo lo podríamos aplicar ciertamente nosotros. ¿Cuáles son las características de las personas que son como los amonitas y como los moabitas? El número 54 nos dice, no se debe odiar al descendiente de Esaú por su genealogía. ¿Sí saben quién es Esaú? El peludo. El pelirrojo peludo. Es que eso es lo que significa Esaú. No se debe odiar a un egipcio por su genealogía. Entran los egipcios. No odiar. No puedes casarte con un moabita o una amonita. Mujer, no puedes casarte. Eso ahí viene el precepto. No se debe odiar a un descendiente de Esaú y no se debe de odiar a un egipcio. Esos están esas 3 están en Deuteronomio 23, 3 al 4 y el versículo 8. Vamos a darle lectura desde el 1. Y tiene el capítulo 23 de Deuteronomio, nos dice, excluidos de la congregación. Número 1, versículo número 1. No entrarán en la congregación de Dios. ¿Qué es la congregación? Los suyos, los que están en pacto, ¿sí? El que tenga magullados los testículos. ¿Saben qué refiere eso? Y eso creo que nos va a venir más adelante, después, pero sí me gustaría adelantarles. Magullados los testículos es no tener valor. Cuando, Los cobardes. Cuando cargan muy pesado, ¿qué se les baja? Los testículos. Se sube el testículo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por la fuerza. ¿Dónde está la fuerza? Entonces dice, tener los testículos magullados no pueden entrar. Eso por eso dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Eso se refiere a estos. No van a entrar. ¿Por qué? Porque son cobardes. Tener magullados los testículos, es decir, no enfrentar, no hacer, no, mira, yo mejor no digo nada, mejor, todo el tiempo están rechazando todo. Por eso el pueblo cayó en tanta idolatría, por eso el pueblo cayó tan feo que uno los amenazó con sacarles el ojo derecho y de ahí nace el primer rey. Y eso lo vamos a ver ahorita. Se envalentonó, descuartizó unos bueyes y les dijo, eso le va a pasar a sus animales. Ahorita lo vamos a ver. Dice, o amputado su miembro viril. Por eso los eunucos no entraban. Pero hay una promesa en el Sabbat. En un profeta nos maneja la promesa del Sabbat. Dice, si tú guardas mi Sabbat, puedes entrar. Y les habla muy bonito. O sea, está... Pero ahí nada más incluye a los eunucos. No a los magullados. Ah, no, porque la amputación del miembro viril era por una razón, para proteger los bienes y sus mujeres. Y los cobardes, pues eso es porque son cobardes. Dice así el versículo 2, no entrarán bastardo en la congregación de Dios. ¿Quién es un bastardo? Aquí dice un hijo de israelita y cananeo.
Un bastardo es alguien que no tiene padres. Un bastardo, ¿por qué no va a entrar un bastardo? Por eso un judío, un hebreo, uno que teme a Dios no puede abandonar a sus hijos. O sea, no puedes abandonar, o sea, tu sangre no la puedes abandonar. Es algo repugnante, es algo... Entonces por eso dice, no va a entrar ninguno de los que sean bastardos. Aquí dice ilegítimos. Entonces, si estamos hablando de un bastardo en la congregación de Dios, ¿qué es un bastardo? Alguien que sus padres, ni su padre ni su madre, O alguno de los dos. o alguno de los dos, repudia a sus hijos, no los ve, no los cuida, no sabe ni de ellos. Y vaya que todavía se sigue viendo eso. Ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Dios, o sea, ni hasta la 10ª. 10 después de ellos no entran. No va a entrar el amonita, aquí viene el precepto, no va a entrar el amonita ni el moabita en la congregación de Dios, ni siquiera hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Dios para siempre. Estos no entran. ¿Cómo sabes hoy en día quién es el amonita y el moabita? Por eso ahorita por eso dije al principio, al final vamos a catalogar quién vendría a ser una amonita y un moabita. Por su carácter. En la congregación de Dios dice, nunca van a entrar. Versículo 4, ¿por cuánto? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Por cuanto no salieron, por cuanto te salieron a recibir con pan y agua al camino, no te salieron a recibir, perdón, no por cuanto no te salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti al profeta Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam y el asna? Que el pueblo judío dice que era zoofilia lo que hacía este profeta. Hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso así el Eterno tu Dios escuchar a Balaam, y el Eterno tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. Por eso no quiere a los amonitas ni moabitas. Repito, entrar a la congregación refiere a entrar a la familia. ¿Quiénes son los amonitas y quiénes son los moabitas? Son los hijos de Lot. Son los hijos de Lot. Todos sabemos la historia de las hijas de Lot. Salen después de Sodoma y Gomorra. Ellas les dice, déjame ir a la ciudad, no me acuerdo cómo se llama la ciudad pequeña. Pero corrió primero a la montaña. Zoar. Subió a la montaña y se juntó con sus hijas. Pensaron que se había acabado el mundo y que iban a quedar ellos. Y entonces las hijas, la hija menor de Lot, de ahí vienen los amonitas. Génesis 19:38. La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Esos son los amonitas. Los amonitas eran un pequeño pueblo pagano que adoraba a los dioses Milcom y Moloc. Salomón fue uno de los que desobedeció y se casó con Naamana, la amonita. Eso puedes verlo en Primera de Reyes 14:21. Así como con muchas mujeres paganas. Y como Dios lo había advertido, él fue arrastrado a la idolatría. ¿Por qué? Porque sus mujeres lo arrastraron. O sea, por eso no es conveniente. Una característica de los hijos de los amonitas es arrastrarte ¿a dónde? A la idolatría. Ahí está. Si la mujer es idólatra o el varón es idólatra, es una amonita. Esas que se dicen de hueso colorado. Que aunque les dices, aferrados y no hay poder que los cambie. Moloc, su dios era un dios
de fuego con el rostro de un ternero. Sus imágenes tenían los brazos extendidos para recibir a los bebés que fueron sacrificados a él. Así como su dios de ellos, ese dios Moloch, los amonitas eran crueles. Cuando Naas amonita se le pidieron las condiciones de una alianza, vamos a 1 Samuel capítulo 11. ¿Sí? Él propuso sacarles el ojo derecho a cada de uno de los israelitas. Esa gente sin piedad, esa gente que nada más, o sea, pero te están pidiendo paz. Fíjense bien, vamos a ver la historia. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta vergüenza, esta afrenta sobre todo Israel. Y así hacemos pacto. ¿Se dan cuenta? O sea, que se pide a cambio algo. Sácate el ojo. Te avergüenza. ¿Te quiere avergonzar? No quiso una alianza. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, vamos a salir aquí. Llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el espíritu, el ruach del Eterno, vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Pongan atención en esto. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciéndoles: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel el profeta. Y cayó temor de Dios sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes y a Galaad: mañana al calentar el sol van a ser librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los Jabes, los cuales se alegraron. Y los Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros lo que bien les pareciera. Versículo 11. Aconteció que el día siguiente Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces le dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Dios ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo de Gilgal invistieron allí a Saúl por rey delante de Dios en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Dios, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Eso fue una buena puntada de Saúl, porque todo lo demás, El celo, el espíritu de Dios, la Shejina que lo poseyó, lo instruyó de tal celo para poder levantarse. ¿qué son los amonitas? ¿Qué son los Sí, los moabitas? moabitas. Ahorita vamos a ir con los amonitas. Amós 1:13 dice así. Fíjense bien, una característica fue que le pidió que se sacaran los ojos para hacer pacto. O sea, qué vil. Otra característica, Amós 1:13 dice: esos amonitas, fíjense lo que dice: así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por 4 no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Es decir, en los territorios que conquistaban, abrían a las mujeres embarazadas.
No tienen piedad. Son perversos, son malos. ¿Se puede comparar con el aborto? No, porque aquí se lo... Pues sí. Le sacaron al bebé. Por eso, ahora cómo lo vemos, ¿no? Pagan porque maten a sus hijos. La incineración, acabo de publicar otra vez, ¿se acuerdan que lo había comentado? La incineración es un acto a Moloch. Es un acto a Moloch. De hecho, la Iglesia Católica también lo tenía prohibido. No se debe quemar. Sí, pero vieron el negocio ahí. Dije, Pero ahorita con la pandemia los están quemando. Esto es un castigo muy fuerte. Es un juicio muy fuerte. Es algo triste y devastador. Entonces ya vimos los amonitas de Amón. Ahora vamos a ver a los moabitas. Los moabitas era una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot también, quien nació de una relación incestuosa de la hija mayor. El otro fue de la hija menor y este viene de la hija. Génesis 19:37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Durante el éxodo, los israelitas no pasaron por Moab, sino a través del desierto hacia el este. Llegando eventualmente al país del norte del río de Arnón, los moabitas fueron alarmados y su rey Balac, ¿se acuerdan? Buscó la ayuda de los madianitas. Números 22, 2 al 4, eso es lo que ahí lo puedes encontrar. Esta fue la ocasión cuando se llevó a cabo la visita de Balaam hacia Balac. Ven, eso está en Números 22. Ven, vamos, maldícelos, y no los pudo maldecir. Retomemos, dice el mandamiento: una israelita no puede casarse con una amonita o una moabita aunque se conviertan. ¿Cuánta maldad? Sácate el ojo. Descuartizaban a las mujeres, es el aborto de hoy en día. ¿Sí? Y ahora Los moabitas piden la maldición para el pueblo. ¿No es? aborrecen a Israel. Me decía una persona: los judíos mataron a Jesús. Un aborrecimiento. Le digo: no fueron los judíos. Fue el grupo de los fariseos y a Dios le plació hacerlo así. Lees Isaías 53. A él le plació azotarlo a él. O sea, a él puso a su hijo. ¿Qué le dijeron? Vienen a buscarte, Señor. Se lo iban a llevar. ¿Y qué dijo? No te acontezca tal cosa. Dijo: no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo el maestro? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién era? Pedro. Pedro. Que no mueras, maestro, ¿cómo crees? Apártate de mí, Satanás. Culpas a una persona por la muerte del Mesías. Eso fue predicho y fue pronosticado, y el maestro lo sabía y el Padre se lo reveló, y él sabía y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero así debería de ser. No había otra manera de pagar las infracciones ante la ley de Dios. Sacrificio y ofrenda. No te hiciste más de preparaste cuerpo. Eso es el propósito del Mesías. No acontezca tal cosa para ti. Apártate de mí, hija Satán. ¿Qué les pasa? O sea, ese aborrecimiento al pueblo de Israel es que fueron los judíos los que lo mataron. No, eso es un antisemitismo. Eso es un moabita. Que aborrecen al pueblo. Hitler se une con el Papa y compraron armas y apoyaba, del Vaticano salía dinero para poder matar a los judíos. Y no vamos a obedecer el Sabbat porque es de judíos, vamos a hacer el domingo. Esos son los moabitas. Si vemos el mandamiento, ¿qué dice? Una israelita. Entonces se está refiriendo a mujer. Mujer, no a los hombres. Hay un caso muy especial. Fíjense bien.
La mujer que sea israelita no puede agarrar un amonita y un moabita. Porque entonces, ¿dónde queda Ruth? ¿Se han oído la historia de Ruth? Era una Moabita. moabita. De ¿Vos? Se casó con vos. Con vos. Pero ella estaba genéticamente vinculada a Israel a través de Lot, el sobrino de Abraham. Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla a una dirección que Él ha predeterminado. Y Él será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. ¿Tu Dios será mi Dios? Tu pueblo será mi pueblo. No, al revés. ¿Qué hicieron las moabitas con este Salomón? Se lo trajeron a sus dioses. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos similares. ¿Sí? Cómo Dios puede cambiar. En el caso de Ruth fue una excepción. Dios hizo un plan perfecto con Ruth, así como lo hace con todos sus hijos. Aunque ella venía de un trastorno pagano, un trasfondo, pagano totalmente, de Moab, porque adoraban a Moloch. Una vez conociendo al verdadero Dios de Israel, ella se convirtió en un vivo testimonio de un cambio rotundo por la fe. Esta moabita es una de las pocas mujeres que se menciona en la genealogía del Mesías. De ahí viene el Mesías. Pero la provisión podemos ver un poco más concretamente en Nehemías capítulo 13 versículo 1 al 11. Ahí viene lo bueno, fíjense bien, vamos a ver un poco de historia de las escrituras. Nehemías 13, 1 al 11 dice: aquel día, es las reformas de Nehemías, del profeta Nehemías. Aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Cuál libro? ¿La Torá? Y escuchando al pueblo fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Cuál están leyendo? Deuteronomios. El mismo precepto que nosotros estamos leyendo, en Nehemías se lo encuentra. Dice, entonces, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando escucharon pues la ley, ¿qué hicieron? Escucharon la ley. Ese es el mandamiento de Dios, lo que les estoy ahorita transmitiendo. Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, todo lo sagrado, el diezmo del grano, el vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, los cantores y los porteros, las ofrendas de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días le pedí permiso para el rey, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, el sacerdote. Le dio ahora sí que del lugar donde guardaban todas las cosas santas, órale, ahí lo ocupas como si fuera un cuartucho, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, o sea, su habitación. Dice, ¿qué dice el versículo 8? Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. O sea, esto no es para... Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que habían en el servicio habían huido, cada uno a su heredad se habían ido. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, todo lo relajaron, y Nehemías vino a poner orden y a sacar a todos los que eran extranjeros moabitas. Nehemías 13, 23 al 29. Y vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres con las dos amonitas y moabitas. De los dos. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua. Fíjense lo que provoca eso.
Y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar, no judaico, hebreo, o la lengua hebrea, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos, se los sonó. Y les arranqué los cabellos, o sea, ¿qué les pasa? ¿Pueden ver esa acción? Y les hice jurar diciendo, no harán vuestras hijas a sus hijos y no tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿Por qué esa influencia de en lugar de jalarte a lo bueno, te jalan a lo malo? Ese es una amonita, ese es un moabita. Dice el 26, ¿no pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aunque él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ese tipo de personas idólatras te van a hacer pecar. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, es decir, de ser rebelde contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. ¿Ven la importancia y el tamaño del mandamiento? Y uno de los hijos de Joladab, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Vete de aquí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. O sea, los sacerdotes y levitas andaban ahí con las moabitas. Y no nada más Nehemías, también vamos con Esdras. Esdras capítulo 10 es uno antes de los profetas que están formados en Reina Valera, porque no quiere decir que ese sea el orden, o el mejor orden que le dieron. Y tiene por título capítulo 10, versículo 1 al 3, creo que al 3 le di, no. Sí, al 3 y luego el 11. Dice así, versículo 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. ¿Tú eres de los que temen el mandamiento de Dios? Y hágase conforme a la Torá, conforme a la ley, conforme a la instrucción, conforme al mandamiento, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que a Él le agrada, conforme a lo que debemos de hacer todos. Hágase conforme a su voluntad. Porque te contaminan, te van a arrastrar a la idolatría. Y miren que entrando a la idolatría, he visto gente tan idólatra que verdaderamente no entienden, ni aunque se los hagas ver bolita, palito, no entienden. Ahora pues, dad gloria al Dios de vuestros padres y hacer su voluntad es el obedecer el mandamiento, como empecé el estudio. Apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras, más amonitas y moabitas que adoran a dioses paganos, que ni existen, que ni tienen poder, son simples demonios que no sirven para nada, más que para pervertir al pueblo, más que para que se anden paseando ahí y los que los van cargando van con una esponja llena de solvente y van pidiendo dinero y drogándose. Eso es lo que provoca esos demonios. Eso es lo que provoca. Y ya les he explicado que la idolatría los lleva a la homosexualidad. Por eso la más grande de las iglesias, que dicen que es la más grande y la que más domina, está llena de pederastas homosexuales. Porque son una bola de idólatras, están atascados de idolatría. Vamos a ver los siguientes y vamos a regresar a Deuteronomio para ver los siguientes dos mandamientos que nos faltan, que también están en el mismo capítulo de Deuteronomios, pero vamos a repasarlos. Dice, no debe odiar un descendiente de Saúl por su genealogía y no se debe odiar a un egipcio por su genealogía. Dice Deuteronomios 23, versículo 6.
No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Estamos hablando de amonitas y moabitas. Versículo 7. Aquí por eso son negativos. No aborrecerás al edomita. ¿Quién es edomita? Esaú. Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio. Ahí está el otro mandamiento. Los hijos de estos, que nacieren de ellos, de Esaú y de los egipcios, en la tercera generación entrarán en la congregación del Eterno. O sea, si se apartan y se quieren acercar hasta la tercera generación. El término hebreo Edom significa rojo. Se aplica al color rojo del cabello de Esaú, el hermano mellizo de Israel, de Jacob. Cabe destacar que Esaú nació primero y seguidamente nació Jacob agarrado de él. Por ello se pelearon la primogenitura. Respecto al nombre, se cuenta que de Edom tenía un apodo y era Esaú. El apodo era Esaú porque significa peludo. Al cual además preparó un guisado. El guisado que dicen que eran lentejas era un guisado rojo. Jacob, a cambio de la primogenitura. Ese dicho pacto se había trasladado a la región que pasaría a llamarse Edom, concretamente el monte Seir, que también significa peludo, para convertirse en el patriarca, ¿sí?, de los edomitas, porque forastero fue en esa tierra. Entonces, eso es lo que refiere, y obviamente de los egipcios no se puede despreciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también fueron extranjeros en esa tierra y ellos los acogieron. O sea, no por un hombre vas a maldecir a todos. Es como decir, los fariseos lo mataron y ahí van, ahora todos son asesinos. O sea, no puedes generalizar. Sin embargo, el comportamiento de los amonitas y los moabitas, eso siempre fue el mismo, continuo mal y arrastrando. Por eso ofrecían a sus hijos a Moloch. O sea, cuánta perversión, cuánta maldad. Hasta aquí estos tres preceptos que nos está refiriendo la Torá, y son preceptos que no se deben de hacer. No debes de estar con idólatras, no debes de aborrecer a los de Saúl. ¿Quiénes son los de Saúl? Edomitas. ¿Quiénes son los de Saúl? De Jacob. No, de Esaú, los edomitas. Y no se debe de odiar a ningún egipcio. O sea, tú no tienes por qué odiar a nadie. Los únicos que sí no te debes de acercar son con los idólatras. Apártate de los idólatras, asesinos, que su actitud es perversa. Eso es lo que debemos de alejarnos. Así que, pues bien, hasta aquí estos tres preceptos de no hacer. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poderlos cumplir. ¿Querías decir algo? Entonces quedan como puntos de actitudes de amonitas y moabitas. El primero sería que te arrastran a la idolatría, que te humillan y no buscan la paz, no tienen piedad, que abortan a sus hijos, odian a Israel, te arrastran a ocupar para mal tu don, te influencian a hacer el mal. Así es. ¿Sí? Son las características que se destacan de los amonitas y moabitas, los descendientes de Lot, que fue por incesto, y que sí entraron, y puede haber una modificación por Ruth, pero por lo demás está totalmente reprobado. El precepto fue para la mujer. O sea, no puede. ¿Por qué para la mujer? Porque el hombre domina. El poder siempre va a estar en la mano del hombre, aunque se peleen y se paren de manos y hagan lo que hagan. Y iglesias que están haciendo lo mismo, están haciendo todo al revés, y están pastoreando a las mujeres, están totalmente siendo unas mujercillas cargadas de pecado. No lo digo yo, así está escrito.
Si bien lo quieren entender, y si no lo entienden, pues obviamente son los que nunca van a entender. Son mujercillas cargadas de pecado que siempre están sentadas aprendiendo y nunca acaban de entender nada. Y nunca lo van a entender porque es una mujer la que te está dominando. Por eso dijo Pablo, yo prohíbo que la mujer enseñe, porque si la mujer está enseñando, es dominada por el enemigo, y el enemigo fue el que hizo caer a Eva. Por eso le prohibió que abriera la boca. Tiene que haber un dominio del hombre sobre la mujer, y no es machismo. Es por su salud. Es por su bienestar, es para que la mujer no pierda la cabeza, porque pierde el varón y hace y deshace. Muestra un botón, ahí están los resultados de lo que está pasando cuando la mujer empieza a dominar por sobre todo. Y están sucediendo cosas espantosas. El varón tiene que tener su lugar, pero no debe de tener los testículos magullados. Debe de haber hombres. Dicen, es que los varones no se levantan. Pues sí, pues también no agarraste varón, agarraste otra mujer. Agárrense varoncitos, que los tengan bien puestos, no los tengan magullados, y que sepan responder como varón. Para eso se necesitan mujeres que quieran ejercer su don como madres, para educar varones que verdaderamente sepan fajarse y sepan responder ante la necesidad de una familia, Sí, ante la necesidad de proteger, de amar y de proveer a una familia. Exactamente, el varón no tiene que ser un machista golpeador. El varón tiene que ser un hombre que provee, un varón que protege, un varón que ama, que da techo, que da vestido. Ese es un hombre. Todo lo demás son mariquitas. Todo lo demás son mariquitas. Así que cuidado con eso. No estoy hablando de lo que dice la Torah, que está refiriendo a los testículos magullados. Porque son cobardes, porque no son capaces de amar, golpean a una mujer. No son capaces de enfrentarse a un hombre. Golpean a las mujeres, las humillan, las someten, abusan de una manera tan terrible, y que todavía sus madres o sus padres los defiendan. Después de que durmieron con la chamaca, los tienen todos magullados, porque no son para sostener, para proteger y para hacerse responsable de ese vínculo, de eso que es perfecto y es algo que dijo el Señor y es bueno, y fue bueno, la unión. Ellos lo pervirtió de una tal manera de decir, no, ya usé, ahí nos vemos. No son zapatos, no es ropa. Es una mujer que se respeta, porque tu madre es una mujer, de una mujer saliste. A eso me refiero, hombres que sepan respetar a mujeres, que no sean mujercitas cargadas de pecado. Bien, hasta aquí el estudio de estos 3 preceptos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.